Hola, hoy hablaremos de la masonería y la austeridad. Si damos una rápida mirada a las definiciones de la Real Academia Española, tiene dos acepciones. La primera, cualidad de austero, me gusta, y la segunda, mortificación de los sentidos y pasiones. Verdaderamente esta no me gusta. Entonces, en el diccionario Oxford he encontrado otra que quizás se amolda un poco mejor, aun sin hacerlo completamente. Dice, sencillez y moderación propias de la persona o cosa austera. Ahí ya se va acercando un poco, ¿no? Y después, otra acepción dice, rigurosidad en el cumplimiento de las normas morales. Si hacemos una más media entre estas dos últimas acepciones, quizá llegaríamos a algo que se pueda acercar a lo que nos conviene tratar en este vídeo. Sin embargo, a mí me gusta la definición considerada básica en la masonería, que es un acercamiento a la templanza. Masónicamente hablando, la austeridad para la masonería podría ser el término medio entre la abstinencia y el derroche, entre la avaricia y el dispendio, es decir, una serie de conceptos agrupados que se transforman en una sola denominación, que es la moderación. Así pues, comenzamos. Practicar la austeridad no significa vivir pobremente y con tacañería y vivir de una manera, digámoslo así, no de acorde con las posibilidades propias. Sencillamente quiere decir que la práctica de la austeridad, en este caso, es entrar en las vías de lo que se denomina sobriedad. En masonería podríamos decir que la austeridad podría ser el saber navegar entre los límites de la tacañería y del despilfarro. La práctica del sentido común es otra de las cosas muy importantes. La previsión, el saber pensar y reflexionar entra dentro de los cánones o de los participios de este sentido común. Y la tercera vía sería la de la duda, que se trata de ejercitar la reflexión que todo masón tiene que estar muy acostumbrado a hacer en la mayoría de las decisiones importantes que toma. Es el ejercicio de la duda, ¿no? Y evidentemente dentro de estos parámetros del noble ejercicio de la duda, nos viene una pregunta, digamos, capital, una pregunta que lo abarca todo. ¿Necesito eso que voy a comprar? ¿Me es indispensable? Y al referirme a comprar, ya no hablo sencillamente en plan masónico de la compra de un lujo, de un artículo que me podría haber estado de comprar, sino en la toma de decisión de una actitud. Ya hemos dicho que cada uno tiene que saber vivir y adaptarse a sus posibilidades. Y evidentemente, si se estira más el brazo que la manga,
como se dice vulgarmente, entramos en el duro análisis y en la realidad objetiva de que no hemos sido ni sobrios ni al mismo tiempo nos habemos comportado con la gran pregunta y el gran ejercicio normal. Nos habremos encontrado en el preciso momento, estaremos en el momento de que no hemos sido austeros. Hemos dicho que la austeridad es una condición de ausencia de lujos, adornos y excesos que quizás sobrepasen la actitud normal de nuestra vida. Es decir, a la satisfacción únicamente de lo mínimamente indispensable en el ejercicio diario de la vida. Pero esto que tiene que quedar muy claro, que cada uno en la medida de sus posibilidades no es el ejercicio de estarse de lo que podemos permitirnos en un momento determinado cuando lo consideremos oportuno. Hay que recordar que la vida, quizás si lo miramos con amplitud de miras, a veces es corta, aunque lleguemos cada vez más a edades longevas. Por lo tanto, este ejercicio del saber moderarse es muy importante. Pero cuando hablamos de austeridad en masonería, quizás nos convendría recordar los versos de Machado, ¿no? Cuando nos habla de ir ligeros de equipaje, de no aferrarnos a muchos placeres de la vida que nos podemos permitir, ya que cuando partimos hacia el oriente eterno se nos terminan todos estos lujos y placeres y no nos llevamos nada. Por lo tanto, el saber ir ligeros de equipaje hay que saberlo mantener con este sentido común que antes hablábamos. Y después, evidentemente, hay la sana labor de compartir, que creo que también es otro concepto masónico importante, porque además compartiendo se arriba a la fuente inagotable de la dicha en el desempeño de el desapego, es decir, de las cosas que tenemos pero que no nos tenemos que aferrar a ellas. Digámoslo así, el compartir y el desapego van muy unidos, ¿no? Porque hay que saber, insisto, hay que saber ejercer el desapego con el compartir, ¿eh? O sea, a veces hay cosas que en masonería comprendemos, pero que en el mundo profano no. Por lo tanto, ligeros de equipaje, saber compartir y el desapego material son otro concepto masónico que revierte en la austeridad. Tengo que decir que cuando estaba preparando la escaleta de este vídeo, un querido hermano me ha facilitado amablemente un pequeño escrito, un pequeño resumen al respecto de la austeridad. Y tengo que reconocer que me ha hecho cambiar un poco el esqueleto
de la escaleta. Pero creo que ha valido la pena y agradezco evidentemente a mi querido hermano Nicolás este obsequio que me ha ofrecido, ¿no? Sencillamente creo que quizás realzará un poco la idea que no era tan sencilla la mía como la que me ha compartido él con su amabilidad. En realidad hay dos aforismos, dos citas que verdaderamente vienen encajadas en el concepto de la austeridad. Uno se lo debemos a Montaigne, ya que nos dice: la cosa más grande del mundo es saber ser autosuficiente. Esto es una invitación ineludible hacia la austeridad y el saber llevar esa austeridad. Y la otra cita, que es otro masón, Maslow, dice: las personas sanas son las que han satisfecho suficientemente sus necesidades básicas de seguridad, entrega, amor, respeto y autoestimación, de manera que se sienten motivadas primordialmente por tendencias que conducen a la autorrealización, al sentirse cómodo. Qué grandes verdades, ¿no? Porque la austeridad prepara sin darnos cuenta para la autorrealización, porque posibilita y garantiza la adquisición y el desarrollo de las características que defienden al hombre autorrealizado. Es decir, una aceptación de sí mismo, de los demás y de la naturaleza. Al mismo tiempo se genera una independencia y una autonomía y suficiencia que de alguna manera nos conduce a la espontaneidad, a la capacidad de vivir intensamente el presente y de disfrutar de cosas sencillas, de gozar en el principio de dar y compartir, porque todo ello nos facilita una capacidad para soportar carencias y quizás en la vida, aunque se tenga mucho dinero y que se tenga una cuenta bancaria aligerada de penas, en realidad se puede tener una frustración continuada. Y entonces todas estas condiciones de que estamos hablando son una facilidad para ver las cosas desde el punto de vista también de los demás, ejerciendo, como siempre tiene que tener el masón, las dotes de tolerancia propia. Vivir el presente, disfrutar de las cosas sencillas, dar sin esperar nada a cambio y respetar el punto de vista de los demás. La vida que tenemos hoy en día es totalmente muy dinámica, quizás es un volcán de reacciones, estamos siempre pendientes del teléfono, de nuestro móvil y circulamos por todos los sitios públicos no disfrutando del ambiente que tendríamos que gozar, como se hacía antiguamente, en que el sol era el que guiaba los actos, nuestros actos, los actos de la gente, y todo ello nos lleva a otra cita, ¿no? Hoy vamos de citas. Es de Epicuro. Nos dice: nada le bastará a aquel que no tiene bastante con poco. Evidentemente,
esto es una reflexión que va ligada a todo este engranaje de, digámoslo así, no de citas, sino de expresiones y de reflexiones que hago con respecto a lo que es la austeridad, ¿no? Porque si se tiene una concepción del patrimonio personal que se tiene, a veces basado en riquezas, bienes materiales, acciones bancarias y demás, o sencillamente una idea muy apropiada y conveniente del ahorro y del concepto del gasto contenido, esto nos va bien, ¿no? Pero que en realidad nos conduce poco a poco a lo que es la acumulación, ¿no? Y esto a veces es nocivo. Y no solo acumulación de cosas materiales, sino acumulación de conceptos y de separarse de lo que es el concepto que tenemos que tener de nuestros semejantes, ¿no? Y esto es muy importante. Las ideas competitivas están a flor de piel y están al día, ¿no? Lo podemos ver sencillamente escuchando la radio o viendo la televisión. Y entonces, pues, aquí en realidad lo que tenemos que ver es la generosidad, saberla ejercer, que a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil ejercer la generosidad. Y después tener una actitud de servicio, ¿no? Una actitud de servicio que no tiene que ser de sumisión, sino de simplemente este desapego y desprendimiento de ceder toda clase de prebendas a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a nuestros iguales, en este caso en masonería, nuestros hermanos, que a veces significa tan solo saber escuchar sus problemas, sus cuitas, o saber escuchar con verdadero interés una plancha que está leyendo en logia, ¿no? Generosidad, actitud de servicio y desprendimiento verdaderamente es una parte importante de la masonería, y que yo a lo mejor es una opinión personal equivocada, pero yo la identifico con la austeridad. En un libro de Francisco Espinar de la Fuente, que se titula Esquema filosófico de la masonería, cuando nos habla de austeridad, se refiere no solamente en el concepto personal que hasta ahora hemos estado hablando como masones, sino que entra dentro de otra dinámica, entra dentro de la dinámica del mundo social en que vivimos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos dice: el mundo no es una ilusión ni un mal. Dice, no se debe renunciar al mundo, sino tratar de transformarlo. Tratarlo de manera aceptiva y al mismo tiempo intentar colaborar en la obra evolutiva del gran arquitecto del universo. Y lo que decimos del mundo debe decirse igualmente del cuerpo del individuo. Entonces aquí nos habla que en sociedad el individuo se debe comportar y evidentemente tiene que tener una austeridad en el uso de su ropa, el no ser, digamos, llamativo,
y demás, y muy especialmente en conceptos masónicos, ¿no? Pero dice, se dice también que la publicidad, habla de la publicidad, y este libro es de hace casi 40 años, pues ya él notaba estos conceptos que tenemos que hoy en día tan fuertes, en que nos motivan y que nos hacen vivir fuera de nuestras, digámoslo así, de nuestras concepciones más íntimas, ¿no? Porque quizás este afán de consumo del que hemos hablado y del que tenemos que huir, pues ahora está muy condicionado. Y entonces él nos habla de en la sociedad de aquellos tiempos, está hablando de 1974, ¿no? Dice, hay unos niveles de acción creativa, del trabajo responsable y de organización en los grandes espacios, la destrucción de la biosfera, ya en aquellos tiempos él hablaba sobre este tema, el desperdicio de la energía y de los carburantes, la falta de asistencia social, paro, rehabilitación, etcétera. Fijaos, el paro en 1974 comparado con el que puede haber en nuestra sociedad actualmente, el fraude, la corrupción, el favoritismo, el nepotismo. ¿Os suena esto? Y estamos en el 2022. Los venenos sociales, es decir, el tabaco, el alcohol, las drogas, la prostitución, la penuria de los medios literarios y artísticos. Fijaos que ya nos habla de penuria, no penuria. Las vacaciones o viajes no formativos, la falta de medios para el deporte, y termina con la ostentación, la vanidad y el lujo. Francisco Espinar evidentemente tocaba en este libro muchísimas cosas, ¿no? Pero en el concepto de la austeridad termina de la siguiente manera. Dice, no obstante, sería preciso destacar la existencia de ciertos bienes objetivos como serían los de la alimentación, higiene, cuidados médicos, vestido, vivienda, enseñanza, formación ética y técnica, desarrollo científico y tecnológico, protección civil contra toda clase de accidentes y catástrofes, valores de la cultura, y se refiere a la ética, a la estética, a la concepción vital del universo, la organización económica, jurídica y política, y que todo fuera encaminado hacia la gran obra del gran arquitecto del universo. En realidad, este libro es le da una visión de pasado a este pequeño vídeo del que estamos hablando sobre la austeridad, pero que ya estaba muy concretada hace, fijaos, unos 50 años más o menos. Pero que muchas de las cosas que él anticipaba, que Francisco Espinar anticipaba, ya se están produciendo desde hace muchos años. Son cuestiones que hay que reflexionar y que tener en cuenta. Espero que este vídeo os haya gustado. He intentado resumir un poco diversos puntos que tenía alrededor de esta actitud que tiene que ser personal, no solo de los ciudadanos, sino de los masones, que es el concepto y las ideas claras sobre la austeridad. Y aunque, ya digo, antes lo hemos dicho, gracias a un hermano, pues he podido cambiar un poco la escaleta, el esquema del vídeo,
lo he podido mejorar, al menos así lo he intentado, pues aquí queda. Espero que este vídeo os haya gustado. Los conceptos, como siempre, ya sabéis de que los expongo según mi criterio, nada más. Alguien no puede estar de acuerdo. Aquí abajo lo puede después destacar y hacer presente que lo tendremos en cuenta. Y me gustaría también que si tenéis alguna idea al respecto me la dejarais aquí para poderla discutir. Insisto, si os ha gustado este vídeo, dadle un like y si aún no os habéis inscrito en el canal de Manual de Masonería, hacedlo, que ya digo que no se cobra, que es gratuito, y que posteriormente también tengáis en cuenta el tema de la campanita, porque esta campanita os ayudará a saber rápidamente cuando entréis en YouTube si ha habido un nuevo vídeo de Manual de Masonería. Por lo tanto, muchas gracias por haber visionado este vídeo.